quiero compartir con ustedes 4 datos adicionales de mi vida. Lo primero, amo a mis hijos, Matías y Alicia. Lo segundo, me fascina bailar. Yo bailo lo que me pongan. Yo creo que hasta un himno nacional. Lo tercero, una confesión, me gusta comer chocolate debajo de la ducha. Y lo cuarto es que yo soy alpinista. Ustedes me miran a mí, miran, ¿usted? ¿Alpinista? Pero si no tiene cara. Pues sí, soy alpinista y estoy convencida que todos los que estamos acá somos alpinistas. Sin más preámbulo, les quiero compartir 3 historias de 3 montañas que he escalado. Primera montaña. El 28 de abril del 2001, repentinamente mi esposo Nicolás murió de un infarto. Yo quedé a cargo de Matías de 5 años y Alicia de 2 años. 2 años y medio después, todavía destrozada, tengo un viaje a Lima de trabajo y aprovecho a tomarme 3 días para descansar y poder retomar como el control de mi vida. Apenas llego y organizo un viaje para Machu Picchu y apenas empiezo a recorrer las ruinas, me posee una obsesión de subir a Huayna Picchu. Yo pensaba que lograr ese gran reto iba a permitirme volver a tomar el control de mi vida. Y además era una gran aventura para llegar a contarle a todo el mundo. Pero aunque todo dentro de mí, una fuerza arrasadora, me impulsaba a subir, mis voces interiores me llenaban de miedo y me decían, recuerda, tu esposo Nico murió de un infarto. Tu abuelo y tu abuela murieron de un infarto. Tu papá le hicieron una operación de corazón abierta para prevenirle un infarto. Y ahora tú, si intentas subir esa montaña, te va a dar un infarto y vas a dejar a tus hijos huérfanos. Tuve que hacer acopio de toda mi fuerza para callar mis voces interiores y poder empezar el ascenso. Veía precipicios y abismos por todas partes. Varias veces estuve tentada de detenerme, de devolverme. Estaba muerta del susto. Pero el reto de subir a la montaña y poder retomar las riendas de mi vida y además poder llegar a demostrarle a todo el mundo que lo había hecho, me impulsaban a seguir. Fue una lucha contra la montaña y contra mis voces interiores que me llenaban de miedos. Finalmente logré coronar. Subí la montaña. ¡Woo! Llegué a Bogotá a contarle a todo el mundo mi gran hazaña. Para mí es como si yo fuera el primer hombre en haber llegado al Himalaya. Contaba y contaba. Era de lo único de lo que hablaba por varios meses. Tanto que en un momento dado mis hijos me dijeron, mamá, por favor, prométenos que nos vas a llevar un día. 8 años después, cumplí mi promesa. Acá estoy con Matías y Alicia. Y justo antes de empezar a subir, ya estábamos todos preparados, los zapatos y todo, los cogí de la mano, los miré a los ojos y les dije, mis amores, estamos a punto de enfrentarnos a un gran reto. Tranquilos si les da miedo, nos podemos devolver y están conmigo. Entonces empezamos a subir la montaña y pasaban los minutos y de pronto me decían mis hijos, mamá, mamá, ¿y cuándo es que vienen esos grandes abismos y esos grandes precipicios? Y yo les contestaba, ya casi. Ya casi. Y seguíamos caminando y volvían a preguntar, mamá, ¿pero cuándo es que vienen esos grandes precipicios? Ya casi, ya casi. Y en esas llegamos a la cima. Mis hijos me miraron con una cara de decepción. ¡Uy, qué oso, mamá! Imagínense unos adolescentes. ¿Y esta era la aventura de nuestras vidas? ¡No, qué engaño! Yo me quedé estupefacta, me quedé fría, no entendía qué había pasado. Si hacía 8 años yo había vivido esos precipicios, había estado muerta del susto, de la angustia. ¿Y ahorita por qué me había parecido tan fácil? Bajamos y justo antes de irnos me volteo a ver por última vez a Huayna Picchu. Y en ese momento entiendo, mirando a Huayna Picchu, la montaña no había cambiado. Quien había cambiado era yo. La forma en que experimentas la montaña depende del que la sube. En esos 8 años yo había tomado mayor control de mi vida, me sentía mucho más tranquila en el trabajo.
Y de esa manera estaba más segura de mí misma y había experimentado la montaña de una forma totalmente distinta. La montaña no cambia. Quien debe cambiar es uno. Mi segunda montaña. En mayo de hace 2 años, después de unos exámenes rutinarios, el doctor me dice esas palabras que nadie quiere oír. María José, por favor, siéntese. Estaba sola. Tiene un prolactinoma de 2,5 centímetros de diámetro en la cabeza. Yo le digo, ¿un prolacti qué? Un tumor. Inmediatamente el miedo de volver a dejar a mis hijos, pues de dejar a mis hijos huérfanos, surgió. Mi segunda montaña llegó en la forma de un tumor en mi cabeza. Antes, cuando acabamos los exámenes, el doctor dijo, por ahora no voy a operar, es necesario revisar cada 6 meses para identificar si el tumor está creciendo. Solo si crece, es necesario extraerlo. Antes de irme, yo le dije al doctor, ¿qué tengo que hacer para evitar que me extraigan, que me tengan que operar? El doctor, muy serio, como si fuera algo muy fácil, me dice, trate de vivir una vida lo menos estresante posible. En ese momento yo era presidente de una sociedad comisionista, miembro de varias juntas directivas, papá y mamá a la vez. Nunca decía que no a una invitación. En el trabajo me costaba mucho delegar. Yo me sentía la responsable de resolver todos los problemas. Vivía una vida angustiada, estresada, con mucha angustia. Y ahora el doctor me salía con esto, no entendía qué hacer, no sabía qué hacer. Después de varios días de insomnio, que no podía dormir, cuando finalmente logro conciliar el sueño, veo la montaña de Huayna Picchu, entre tinieblas, que me hablaba y me decía, recuerda, yo no voy a cambiar, yo soy inmortal, quien debe cambiar eres tú. Al despertar, me quedé reflexionando sobre eso y me pregunté si yo podría intencionalmente cambiar mis creencias, cambiar mi forma de ver mi realidad, mi mundo, para poder vivir una vida más tranquila y menos estresante. Para eso, busqué ayuda de un coach absolutamente maravilloso, Óscar Gómez, y con Óscar me ayudó primero a hacer un proceso de autoobservación. En ese proceso de autoobservación empecé a darme cuenta que a mí me angustiaba muchísimo tener la aceptación de los demás. En todos los ámbitos de mi vida yo me esforzaba para tratar de que la gente me aceptara. Definí que mi objetivo para tratar de evitar la operación era tratar de conseguir autoestima y sentir amor propio y sentir amor de los demás sin tener que esforzarme. Con el fin de poder identificar de dónde venía la creencia que yo tenía, empecé a revisar mi pasado. Y una de las anécdotas que le narré fue mi último día en la Bolsa de Valores de Colombia. Ese día yo le dije, invité a mis papás. En especial yo quería mostrarle a mi mamá el lugar y la gente con la que trabajaba. Yo quería que ellos se sintieran orgullosos de mí. Y quería que vieran que tenía una posición de responsabilidad como la de mi papá. Apenas digo eso y Óscar me dice, Majo, ¿por qué especialmente a tu mamá y por qué es tan importante tener una posición como la de tu papá? Ese comentario que dije espontáneamente, inconscientemente y sin darme cuenta, gracias a la ayuda de Óscar, empezamos en una búsqueda para tratar de identificar cuál era la creencia que estaba ahí. Y en un momento dado me di cuenta de una creencia que me sorprendió muchísimo. Yo creía que mi mamá no me quería y que para que mi mamá me quisiera tenía que parecerme lo más posible a mi papá. Me sorprendió muchísimo creer eso porque mi mamá ha sido la mujer más amorosa, más ayudadora del mundo. Inclusive me sentía mal de estar creyendo eso, de tener esa creencia. Pero en ese momento tomó sentido muchas de las decisiones que había tomado a lo largo de mi vida. Estudié economía, como mi papá, hice un posgrado con mi papá, trabajo en el mundo corporativo con mi papá, inclusive la forma súper acelerada de caminar, todo tratando de parecerme a mi papá para que mi mamá me quisiera como él. Me di cuenta que adicionalmente tenía una creencia adicional. Yo creía que si una mamá no lo quería a uno, nadie lo quería. Y me di cuenta que por eso era que yo me esforzaba en todos los ámbitos de mi vida para tratar de ser una mujer exitosa y tener la aprobación y la aceptación de los demás. Esa
descubrimiento llegó en un momento difícil de mi vida. Habían pasado 20 meses desde que me habían encontrado el tumor en la cabeza y después del tercer examen rutinario, cuando yo pensaba que todo estaba bien, el doctor me dice, el tumor está creciendo, está presionando tu nervio óptico y hay que sacarlo lo antes posible antes de que te dañe la vista irreparablemente. Para mí esa noticia fue una derrota. Yo estaba luchando para tratar de lograr cambiar mis creencias para evitar la operación y ahora tenía esta noticia que me tenían que operar. Otra vez con Oscar me di cuenta que yo tenía dos formas de ver la operación. Recordé la montaña de Huayna Picchu. La operación, la montaña, no iba a cambiar, tenía que escalarla. Me tenían que hacer la operación. Pero lo que podría cambiar era mi forma de verlo. Yo podía ver la operación o como una tragedia de una víctima. No solo soy viuda, sino ahora también me está pasando esto. O lo podía ver como una bendición de Dios, con gratitud, una oportunidad de hacer un alto en el camino. Tomé la decisión de verlo con gratitud. Y en el instante en que tomé la decisión de verlo con gratitud, toda mi percepción sobre la operación cambió constantemente. Me di cuenta que esta montaña no la escogí yo, que esta montaña me tocó escalar. Sin embargo, elegí cómo prepararme para tener la operación de manera exitosa. Entonces, cada vez, en vez de sentir miedo, lo que yo hacía era meditar, concentrarme, mandarme luz, mandarme amor, tranquilizarme. La operación fue el 4 de abril de ese año. Fue todo un éxito, afortunadamente. La lección de mi segunda montaña. Elige cómo escalar las montañas que no escogiste. Hay montañas, hay retos que nos toca enfrentarnos en la vida, pero sí podemos elegir cómo escalarlas. Mi tercera montaña. Acá les tengo que hacer una confesión y es que desde que se murió Nicolás yo he hecho todo tipo de terapias, desde las tradicionales con psicólogos hasta las más alternativas con chamanes, tarot, gestalt, bueno, ustedes lo pongan, de todo. A los pocos días de la operación llamé a mi profesora de yoga, hermana del alma, Silvana Rovida, y le dije que no podía hacer clase de yoga, que por favor hiciéramos algo que no me requiriera ningún esfuerzo. Ella me sugirió que hiciéramos una terapia con cristales. Yo acepté encantada. Ella llegó con una cantidad de cristales y me dijo, tienes que escoger un cristal y define cuál es el objetivo de esta sesión. Empiezo a mirar los cristales e inmediatamente hay un cristal que me llama la atención, lo tomo y le digo espontáneamente, lo que yo más quiero para esta sesión es encontrar la clave de la serenidad en mi vida. Ella me pidió que me acostara y me dijo, te va a llegar una imagen que te va a dar la clave para construir una declaración que te va a ayudar a encontrar la serenidad en tu vida. No acababa de decir eso y yo relajarme cuando me llega una imagen clarísima que es mi mamá con un pote de crema de este tamaño y que me empieza a untar en la cara. Yo me río, yo digo como, ¿qué tiene que ver esto? Y Silvana me dice, Majo, la declaración que tienes que construir para encontrar la serenidad está relacionada con tu mamá. Con su ayuda y mi intuición, finalmente logro construir esta declaración. Reconozco el infinito amor de mi madre hacia mí, tal como ella es, tal como yo soy, y eso me genera infinita serenidad. Al principio me costaba trabajo decirlo, inclusive no me salía de la garganta, pero entre más empezaba a repetirlo, más me empecé a dar cuenta que era el adecuado. Y en ese instante me di cuenta que esa era mi tercera montaña. Y era una montaña que yo venía tratando de evadir hace muchos años. En ese momento empecé a repetir y repetir y repetir la declaración miles de veces. A las 3 semanas, en un momento me dice mi mamá, ay, mi amor, ¿cómo te ha servido la operación? Hasta estás más amorosa conmigo. Llamo inmediatamente a Oscar y le cuento, y Oscar me dice, Majo, te sugiero que llames a tu mamá y le cuentes, y le compartas esto. Recuerda,
Los problemas son conversaciones pendientes. Apenas me dijo eso, yo sentí pánico. ¿Cómo voy a llamar a mi mamá a contarle todo esto? O sea, esto es una locura. Volví a sentir el vértigo de estar parado frente a un abismo de la primera vez que subí a Huayna Picchu. No me atrevía a hacerlo. Pero me di cuenta que la única forma de coronar esta montaña era teniendo esta conversación con mi mamá. Estábamos en Anapoima con la familia y logré organizar para que se fuera todo el mundo y quedarme sola con mi mamá. Pero empiezan a pasar las horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, nada que lograba y no me atrevía y no me atrevía. Y en un momento dado dije, no soy capaz, no soy capaz. Estaba paralizada del susto de tener esta conversación y me di por vencida. Por unos segundos. Pero en ese momento me di cuenta que no tener esa conversación era volver a los hábitos del pasado, era tener algo que yo sabía que había algo ahí y no solucionarlo con mi mamá. Y por eso, justo antes de irnos a acostar a dormir, le dije a mi mamá, mamá, por favor, tengo una historia larga para contarte, por favor la oyes hasta el final. Lo único que te puedo decir es que tiene un final feliz. Y en ese momento empecé a contarles toda esta historia que les estoy compartiendo a ustedes en este momento. Mi mamá no decía ni una sola palabra, hasta que al final yo terminé con mi declaración y le dije, mamá, reconozco el infinito amor de ti hacia mí. Tal como tú eres, tal como yo soy, y eso me genera infinita serenidad. En ese momento mi mamá dijo, te quiero compartir algo. Cuando tú naciste a los pocos días, que yo ya te estaba dando pecho, a mí me dio fiebre tifoidea. Pues obviamente no te pude seguir alimentando, tú llorabas y llorabas, pero yo no me podía ni acercar para no infectarte. En ese momento nos dimos el abrazo más amoroso del mundo, empezamos a llorar las dos. Lo único que decíamos es, pero ¿por qué no tuvimos esta conversación hace tantos años? Fue el abrazador más sanador de mi vida. Y en ese momento entendí que el origen de mi creencia era que a causa de la enfermedad de mi mamá, a mí me habían tenido que separar de ella. No era culpa de mi mamá, pero mi ser interior, mi niña chiquita, lo interpretó como un rechazo. Logré coronar esta montaña. Ya habrán otras montañas que deba escalar, pero por ahora estoy disfrutando que escalé esta. El aprendizaje de la tercera montaña es escala desde el amor las montañas que vienes evitando. Desde que yo tuve esa conversación con mi mamá, mi vida ha cambiado completamente. Reconozco y siento el amor de mi madre. Estoy más calmada, estoy más tranquila, estoy más serena. Aprendí a decir que no. Ya sé que no soy responsable de resolver todos los problemas. Puedo estar con quien quiero y no con quien debo. Vivo una vida mucho más tranquila y serena. Las 3 montañas llegaron a mí de manera distinta. La primera la escogí, la segunda me tocó y la tercera la venía evitando desde hacía muchos años. Cada montaña que escalé me dio las herramientas y las fuerzas para escalar la montaña que seguía. Estas son herramientas para alpinistas. Yo les dije, todos somos alpinistas. Todos enfrentamos en el día a día con problemas, dificultades, adversidades, con montañas. Algunas las escogemos, algunas no. Por favor, no le pidan a la vida que no les pongan las montañas para escalar, porque eso los achiquita, los acobarda. Al contrario, pídanle a la vida que les ponga las montañas que tengan que escalar y que les dé la fuerza y la valentía para escalarlas, que les dé alma de alpinista. Y antes de acabar, quiero hacer un acto de amor y de gratitud. Mi mamá está allá.
Mamá, gracias desde el alma por tu amor, por tu apoyo, por siempre estar ahí para mí. Te quiero, gracias a ti estoy acá parada. Y quiero decirte mirándote a los ojos acá enfrente de todo el mundo, reconozco el infinito amor de ti hacia mí, tal como tú eres, tal como yo soy. Y eso me genera infinita serenidad. Muchas gracias.